Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema de la normatividad de las aduanas. Estábamos viendo la clase pasada el tema de la parte del reglamento. Bueno, tuve ahí algunos problemas con el Screencastify, con el programa con el cual llevamos a cabo la grabación, pero bueno, ya lo he arreglado y bueno, ya estoy nuevamente con ustedes. Estábamos viendo y nos quedamos en esta parte del reglamento para verificar el tema del control del despacho de aduanas. Ya hemos visto algún capítulo anterior en donde, bueno, habíamos visto el procesamiento de datos electrónicos, la transmisión electrónica de información y algunas cuestiones generales que tenían que ver con el reglamento. Pero ya en materia o en forma, ¿no? Ahora sí nos vamos a hablar acerca del control de aduana en el despacho. Es decir, aquí sí ya vamos a hablar acerca de la entrada, de la salida, del control de mercancías y de medios de transporte que también se van a estar configurando para este tema. Fíjense, entrada y salida de mercancías. ¿Qué pasa con la entrada y salida? Dice, para efectos de lo expuesto en el artículo 9 de la ley, en este caso de la ley aduanera, que en este caso tendremos que revisarla, dice, la obligación de declarar a las autoridades aduaneras el ingreso o salida del territorio nacional, cantidades de dinero o en efectivo, cheques nacionales o extranjeros incluidos en los cheques de viajero, órdenes de pago, cualquier otro documento por cobrar o combinación de ellos será aplicable a, y bueno, en pocas palabras, ¿quiénes van a pagar por el derecho de control de mercancías, por salida o por entrada? Las personas físicas que actúan por cuenta propia o por terceros. ¿Qué pasa en el caso de terceros? Eres cuenta propia cuando tú dices yo soy el propietario de la mercancía y obviamente yo quiero que esta mercancía vaya hasta Japón, por ejemplo, ¿no? Y muy distinto cuando dices, bueno, esta mercancía no es mía, esta mercancía pertenece a la empresa Patito SADCB y yo soy el apoderado legal o bien soy el agente aduanal que me ha comisionado o el gestor aduanal que me ha comisionado la empresa para que yo pueda hacer o realizar las gestiones necesarias y a fin de que podamos tener esta experiencia y esta expectativa. Dice, las personas físicas que actúen por cuenta propia o de terceros, ¿no? Empleados de las empresas de mensajería, incluidas las de paquetería y los de servicio postal mexicano, ¿no? O de transporte internacional, de traslado, de custodia de valores. Siempre y cuando los particulares a quienes le prestan el servicio les hayan manifestado las cantidades que esto implica. En pocas palabras, si bien es cierto, tú vas a ser el individuo que va a llevar a cabo el pase de mercancías, también es cierto que de alguna forma esta autorización implique que el sujeto que va a estar prácticamente ante esta parte va a tener una comisión, ¿no? En este caso la comisión implica que el individuo va a realizar una indistinta forma de poder gestionar este tipo de mercancías para los pasos aduanales, ¿no? Los pasos aduanales que implica que cumplan con todos los requisitos de la normativa, en este caso que también cumplan con todos y cada uno de los supuestos para poder para poder pasar mercancías. Pero bueno, voy a quitarme porque estorbo un poco en la lectura, ¿no? Y ustedes seguramente no podrán verme o visualizarme. Esto implica, ¿no? En pocas palabras, que el Estado tenga una verdadera actividad, ¿no? En este caso, de que, vean esta parte, de que los empleados de las empresas también pueden gestionar o también pueden llevar a cabo la información o pueden dar información necesaria a las aduanas para el pase de mercancías, ¿no? Que vuelvo a repetir, eso es muy importante. Fíjense, para los efectos del artículo 10 de la ley, son lugares autorizados para realizar, uno, la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, las aduanas, ¿no? En pocas palabras, las aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos autorizados, ¿no? Puertos y terminales ferroviarios que cuenten con servicios aduanales. Estos, compañeros, estos van a ser los primordiales de poder llevar a cabo el cruce. No podemos decir o no podemos manifestar eh, sin, eh, sin en dónde, ¿no?
pues estos pases de mercancía se van a estar dando. Y esto implica, ¿no? Esto implica que estos son los únicos lugares en donde el Estado y la ley faculta, los únicos lugares en donde el Estado y la ley faculta el cruce de mercancías. Vamos, no existe otro lugar donde se puedan dar estos cruces y esto implica literalmente que esto implica literalmente que son los únicos lugares autorizados para realizar estos cruces. Vamos, es una verdad y es una realidad que muchas personas pueden confundir los puertos o pueden confundir o las estaciones o los lugares autorizados. Sin embargo, para evitar esas discrepancias, en este caso la ley pone y manifiesta cuáles son los lugares en concretos para, para poder llevar a cabo este cruce de mercancías. Entonces, ante esta situación, podremos decir en pocas palabras que son los únicos lugares autorizados y por ende, al ser los únicos lugares autorizados, solamente las mercancías pueden cruzar por estos lugares. Entonces, en este caso sería aduanas, secciones aduaneras, aeropuertos internacionales, cruces fronterizos, autorizados, puertos y terminales ferroviarios que cuenten con estaciones aduanales. Eso es primordialmente eh, lo que se va a estar protegiendo para el cruce de mercancía. Entonces son los únicos. Cualquier cruce que no sea por estos lugares será ilegal y también todos aquellos que se hagan y que no paguen impuestos también serán considerados como ilegales, que esa es una de las funciones ahora de los puertos, ¿no? En este caso, que paguen impuestos, ¿no? No solamente que se declaren al Estado, sino que también estén pagando impuestos de manera regular, um, a fin de que de que sean los lugares permitidos y también autorizados y vigilados por el Estado para los cruces fronterizos que se van a estar llevando a cabo de esta naturaleza. Dos, las maniobras, ¿no? Maniobras a que se refiere el párrafo 10 de la ley, ¿no? Que en este caso, ¿qué es lo que tienen que hacer en estos cruces? Fíjense, inciso A, en tráfico marítimo y fluvial, los muelles y atrancaderos y sitios para la carga y descarga de mercancías de importación o exportación que la autoridad competente señale de conformidad con las aplicaciones jurídicas, ¿no? Entonces, también para los muelles y para las estaciones regulares va a existir un completo control de lugares y de aduanas. Entonces, esto implica, ¿no? Por consecuencia, que ¿cómo explicarlo?
que el Estado va a tener para poder llevar a cabo estas actividades. Es decir, también van a existir lugares designados y de forma específica para estos supuestos. Entonces, en este caso, tráfico marítimo son los muelles, atrancaderos y sitios para la carga y descarga. En tráfico terrestre, los almacenes y demás lugares adyacentes a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana, de qué se trate y que la autoridad aduanera señale para ello conforme a su infraestructura. Entonces, ante esta parte, también en tierra existen lugares designados. Es más, en el tema de los almacenes, hay lugares designados que pueden ser por parte estatal y en algunos otros pueden ser por parte de particulares, siempre y cuando cumplan también con requisitos. Estos requisitos son que estén autorizados, en este caso, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el Servicio de Administración Tributaria. Y en un segundo supuesto, también tienen que ser ¿cómo explicarlo? También tienen que ser o tienen que pagar, en este caso, la cantidad que el Estado pide por el caso de cualquier pérdida de mercancía, por daño de la mercancía, por el manejo solamente que van a estar llevando a cabo respecto de estas. Entonces, también sobre eso se tienen que estar pagando derechos para, de alguna forma, tener esto con completo control y con completa restricción y regulación, ¿no? En el tráfico aéreo, y vamos a ponerlo aquí, en el tráfico aéreo los aeropuertos declarados como internacionales y por la autoridad competente también en las disposiciones jurídicas aplicables. Eso también es cierto, ¿no? En el caso de poner y facultar la situación de que vamos, de que los aeropuertos internacionales sean declarados también para el tráfico aéreo. Bueno, en este caso, ahí también va a existir una oficina aduanal que es la que estará llevando a cabo las revisiones competentes. Y bueno, para este supuesto podremos decir que también existe una regulación en donde tengamos una oficina aduanal que esté pues, revisando las mercancías, ¿no? El tráfico ferroviario, las vías ferroviarias y demás lugares adyacentes a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana, de qué se trate de la autoridad aduanera, señale para ello conforme a su infraestructura y coordinación con otras autoridades competentes. En este caso, las estaciones de trenes o las estaciones de ferrocarriles son aquellas en donde se van a instalar las oficinas y las autoridades aduaneras. Esto para también tener un control y el vigilar, esto es muy importante, el vigilar todos y cada uno de los supuestos, todos y cada uno de los órganos, en donde pues literalmente tenemos este supuesto de que pues tengan que ser revisadas las mercancías, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso de México, todavía tenemos algunas estaciones ferroviarias en donde están pasando estas actividades, en donde estamos teniendo un perfecto control de pase y de revisión de mercancías, que eso es lo más importante en estos casos, ¿no? Vamos, el Estado tiene que velar siempre por la seguridad del tráfico de mercancías. En cuanto a su contenido, no vamos. Las mercancías a veces no solamente se catalogan en si son permisibles o no permisibles.
A veces también se cataloga el poder verificar si el contenido de esas mercancías no atenta contra eh, contra eh, contra la seguridad y contra el internamiento propio pues del propio Estado en este caso. Entonces, es algo que de alguna manera se tiene que cuidar, ¿no? El contenido de estas mercancías, pues a veces en algunos casos son sustancias controladas, ¿cómo podemos explicarlo? Son supuestos en donde pues literalmente tenemos una, un completo control de estas vías. Ahora, sobre esta parte, ante esta parte, la realidad es que las vías ferroviarias en México han tenido un control bastante estricto, puesto que México todavía es de los países que conserva estas líneas, ¿no? Ya muy del siglo XIX, ya comunicaciones muy viejas, pero todavía es posible encontrar esto en México. Fíjense, tratándose de caso fortuito, es decir, por actos de la naturaleza, algo que no prevé el Estado, que no prevé el gobierno y que de alguna manera se generan, dice, las vías férreas y demás lugares adyacentes a las oficinas e instalaciones completamente de la aduana, de qué se trata y que la autoridad aduanera señale para ello, conforme a su infraestructura en coordinación con otras autoridades competentes. Para efectos del artículo 10, tratándose del tráfico aéreo y marítimo, son días, horas hábiles de entrada y salida de territorio nacional, maniobras de carga, descarga, transbordo y de mercancías de las demás, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de los equipajes, los que establezcan las autoridades competentes en forma coordinada. Esta prevención es aplicable al tráfico aéreo nacional respecto de las aeronaves que salgan de la franja o de la región fronteriza, ¿no? Para efectos del segundo párrafo del artículo 10, podrán obtener la autorización de las personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que acrediten la propiedad o legal posesión de las instalaciones por las que se instalará la entrada o salida del territorio nacional de las mercancías que cumplan con los requisitos del SAT, ¿no? Eso también es algo muy importante, ¿no? Es decir, el hecho de que las mercancías pasen, pues tienen que cumplir también con los requisitos del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Las demás instalaciones deberán localizarse dentro o colindante con el aeropuerto internacional, cruce fronterizo autorizado, puerto o terminal ferroviaria que cuente con los servicios aduanales, ¿no? La autorización a que se refiere el primer párrafo de este artículo se podrá otorgar por un plazo de hasta 3 años o por el que el solicitante acredite la legal posesión de las instalaciones. Cuando sea menor, la vigencia de la autorización podrá prorrogarse a solicitud del interesado, hasta que por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente 60 días antes del vencimiento de la autorización, se acredita el cumplimiento de los requisitos señalados para el otorgamiento de la misma al momento de la presentación del servicio, prórroga y se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales. En ningún caso el plazo de la autorización y de la prórroga será mayor a aquel por el que el autorizado acredite la legal posesión de las instalaciones por la que se realizará la entrada o salida del territorio nacional. El SAT cancelará la autorización además de lo establecido en el artículo 144 de la ley cuando se dejen de cumplir los requisitos señalados para el otorgamiento de autorización o bien incumplan con las obligaciones inherentes a las mismas previstas en la ley. El procedimiento para la cancelación a que se refiere el párrafo anterior se llevará a cabo en términos del artículo 144 de la ley. Las mercancías destinadas a entrar por una aduana podrán hacerse por una aduana distinta, con la misma documentación de origen, cuando, y aquí viene la determinación, el destino haya sido clausurado o se encuentre imposibilidad para recibir la carga, por cualquier circunstancia debidamente justificada. Por un caso fortuito o por un caso de fuerza mayor, que en este caso es algo que la naturaleza provoca, de lo cual no se prevé. Por otro lado,
Pues esto implica que tengamos una, una completa y estricta regulación de entrada y salida de mercancías. Entonces, pues por eso que, bueno, de alguna forma, si bien es cierto, tú ya presentaste documentación en una aduana, ya le manifestaste al gobierno por dónde va a pasar tu aduana, bueno, en dado caso de que por estas causas no se pueda llevar a cabo esa transacción, pues prácticamente te podrás salvar o te podrás excusar, ¿no? Y el tercero, que el portador o el consignatario de mercancías en tráfico marítimo solicite y justifique descargar y despachar en otro puerto distinto a lo señalado como distinto, ¿no? Para efectos del artículo 16 de la ley, los interesados deberán cumplir, además de los requisitos previstos en dicho artículo, con los que a efecto establezca el SAT mediante reglas tratándose de personas morales. Deberán acreditar también estar constituidas de conformidad con las leyes mexicanas y que dentro de su objeto social y actividades no se contemple la importación y exportación de mercancías. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley, se podrá autorizar el despacho aduanero de las mercancías en un lugar distinto autorizado en función de lo dispuesto en el artículo 10, ¿no? Y aquí viene prácticamente toda esta situación. Ahora, viene también la cuestión del tráfico marítimo en este reglamento. Es decir, cómo es que el reglamento también empieza a ostentar esta situación de la regulación de tráfico, tráfico fluvial, ¿no? Que es la cuarta sección, el tráfico aéreo, y ya viene de forma específica y regulatoria cómo es que todos y cada uno de los supuestos en los cuales vamos a estar complementándonos, pues vamos a tener esta exposición y esta situación de tráfico marítimo, ¿no? El tráfico aéreo, ¿no? Que también es una de las cuestiones que también se va a estar regulando, el ferroviario, que bueno, ya México ya no ha querido invertir en el sistema ferroviario por diferentes cuestiones, las cuales desconozco, pero me queda muy claro que no ha querido o no le ha interesado volver a recuperar esas vías, ¿no? Tráfico terrestre, la vía postal, que es otra vía, incluso la vía postal ya hoy en día también ya empieza a dejar de ocuparse debido a la tecnología por la cual hoy incluso gozamos. Es más, nosotros estamos interactuando en esta clase por esta situación de esta parte de tecnología, empresas de mensajería y paquetería, otros medios de conducción, ¿no? Y bueno, prácticamente el reglamento pone las reglas para todos y cada uno de los transbordos, ¿no? Para todos y cada uno de los diferentes tráficos de mercancías que pueden existir a nivel nacional, ¿no? Carga y descarga y transbordo de mercancías, es decir, cuando pasan de una aduana a otro, cuando pasan de un lugar a otro, también puede generarse. Transbordo de mercancías y bueno, en general, todas y cada uno, accidentes, ¿no? En el caso, depósito de la aduana, que en este caso tú vas a depositar en la aduana la mercancía y bueno, la mercancía se quedará a resguardo, fíjense lo que dice aquí, ¿no? Para efectos del artículo 14 y 15 de la fracción tercera de la ley, la entrada y salida de mercancías de los lugares destinados de su depósito ante la aduana se comprobará con la constancia que acredite el recibo o su entrega respectivamente por el recinto fiscal o fiscalizado, así como en su registro de control de inventarios enlazados con el SAT, ¿no? La toma de muestras y del examen de mercancías al que se refiere el artículo 25 de la ley procederá previa solicitud justificada del interesado, en cuyo caso el encargado del recinto fiscal o fiscalizado vigilará la operación, ¿no? En estos casos, para la salida de las muestras del recinto fiscal o fiscalizado, no se le requerirá presentar pedimento siempre que las muestras autorizadas sean incluidas en el pedimento que corresponderá al resto de mercancías de comercio exterior y que se trate conforme a las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Los recintos fiscalizados, en este caso, ¿cuáles son aquellos en donde versará la actuación y la verificación del pago de impuestos, que también es otra de las situaciones que vamos a estar generándose para estos supuestos? Las concesiones a que se refiere el artículo 14, tercer párrafo de la ley, se otorgarán mediante licitación, que en este caso hay un concurso literalmente de los interesados a efecto de generar una supuesta intervención
de cómo es que van a poder acreditar el cobro de mercancías, ¿no? En este caso dice, el SAT expedirá la convocatoria pública para que estas empresas o estos particulares puedan participar en los recintos fiscalizados, es decir, que un lugar que es particular pueda ser ocupado para los fines que el Servicio de Administración Tributaria pues genere para estos. Pero bueno, y bien, el reglamento es muy extenso, como podrán darse cuenta, da una regulación muy extensa de varias cosas, pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.